terminons l'après-midi avec la dernière table con Julie Amiot-Guillouet, que es profesora catedrática en la Universidad de Cergy-Pontoise, que es especialista de cine latinoamericano, especialmente de cine mexicano, ¿no? Y también que trabaja desde algunos años sobre las relaciones entre Europa y América Latina en el ámbito del cine, de las producciones, de la recepción y de la difusión. Y que ahora nos va a hablar de la revancha de los invisibles. Okay. Gracias, Pascal. Quiero, aunque forme parte de ellos, agradecer a los organizadores de esta bella jornada en la que creo que estamos aprendiendo todos mucho de las ponencias de los demás. Voy a leer por términos de tiempo y para no detenerme demasiado y demorarme. Entonces sí, voy a hablar de la revancha de los invisibles en torno al papel de la empleada en La Llorona. Entonces, para introducir este tema de la representación y del papel de las empleadas en La Llorona, yo quiero muy brevemente enmarcar este tema dentro de toda una tradición de representación y de visibilización del personaje del criado en la literatura hispánica, enfatizando en el hecho de que históricamente se ha abordado como un personaje masculino del que podemos ver que se remonta a la quijotesca, a la picaresca, pasando por múltiples versiones de Don Juan y su comparsa, como por ejemplo Catalinón en la obra de Tirso de Molina. Es decir, personajes masculinos más que femeninos que, aunque estén bajo las órdenes de sus amos, con el carácter singular y rebelde que tienen, son personajes bastante proclives a cuestionar las órdenes y el estatus de los amos. Sin embargo, entonces, esto es realmente una tradición bien consolidada en el ámbito literario. Sin embargo, no son tan frecuentes los personajes femeninos con función equivalente. Y en cuanto a las criadas, podemos observar que su función carece de una tradición tan consolidada, lo que participa de su invisibilización en las representaciones y en los relatos. En efecto, y para acercarnos a las artes visuales, desde el punto de vista de su presencia en el campo pictórico y cinematográfico, se puede observar, por un lado, que por mucho tiempo han sido tratados como personajes absolutamente secundarios, relegados a una función de ambientación social de los personajes principales, y aquí me estoy refiriendo en particular a la tradición pictórica, con excepción de la pintura costumbrista en la que se vuelven objeto de una puesta en escena, pero puesta en escena teñida de romanticismo. Y en el cine, por mucho tiempo han tenido el mismo estatuto de como telón de fondo social que sirve para contextualizar a los protagonistas de la película, que en muy pocos casos han sido ellas. Y esta configuración de telón de fondo no les brinda ningún protagonismo en los relatos, y desde el doble punto de vista diegético, es decir, como personajes, y también visual, que es lo que nos va a interesar aquí, es decir, enmarcar al personaje de las criadas desde esta doble perspectiva de cómo funcionan en el sistema de personajes de la película y de cómo se van a pasar de la invisibilidad a la visibilidad materialmente, visualmente en la pantalla. Sin embargo, en los últimos años, digamos desde principios de los años 2000 más o menos, se observa una modificación al respecto, ya que se han producido y difundido un número significativo de películas que van a enfatizar el trasfondo de la vida familiar, filmando historias puertas adentro y puertas cerradas, en las que los personajes de empleadas y su relación con la familia que las emplea se va a convertir en una herramienta para cuestionar las desigualdades que rigen las relaciones sociales en distintos lugares de América Latina. Les traje dos ejemplos que escogí de manera totalmente arbitraria porque son muchos más los ejemplos que hubiera podido mencionar. Entonces, esta película del año 2013, una película mexicana de José Luis Valle que se titula Workers, y que, como podemos apreciar en el cartel de la película, va realmente a enfocarse sobre los personajes de criados
Y otro ejemplo, una película más reciente, una brasileña del año 2018 de Felipe Barbosa y Clara Linhart, que nos cuenta la historia del domingo de la elección de Lula en una familia adinerada, pero en la cual los criados van a cobrar un protagonismo muy significativo. Entonces La Llorona de Jairo Bustamante, esta bella película que nos ha estado ocupando desde esta mañana, puede entrar en esta categoría de películas en las que la figura de la empleada cobra un protagonismo esencial en la narración que le permite al director poner en tela de juicio y denunciar mediante la visibilización del personaje y de los conflictos que revela los fallos sociales que existen en su país y en su historia reciente. Y para mostrarlo, y me fascina el hecho de que esta misma mañana Jairo nos haya hablado de los 3 actos de la película, porque maravillosamente van a coincidir con la ponencia. Entonces me voy a interesar en una primera parte en los motivos por los cuales la empleada o el grupo de empleados empieza en la película con su habitual estatus de cuerpo secundario, es decir, en el primero tercio de la película que coincide con lo que Jairo llama el acto 1. En el segundo momento estudiaré la manera como en el relato, lo que sería el acto 2, con la llegada de Alma a la casa de la familia Monteverde se van a socavar las bases del sistema familiar y más allá del sistema social. Y completaré este acercamiento con lo que sería el acto 3, es decir, el momento en la película en el que se evidencia que la ruptura también, a través de los recursos visuales que permite manifestarla, participan de la visibilización no solamente de la empleada, sino de todo el trasfondo social e histórico y los problemas que su presencia contribuye en revelar. Entonces voy a empezar con una descripción de lo que nos permite decir que en la primera parte de la película el estatus de la criada es tradicionalmente este estatus de invisible, recordando que por ser mujeres y por ser indígenas tienen ya como de por sí un estatuto marginal. Y antes de entrar en consideraciones sobre la representación de la empleada en la película, quisiera empezar con unas muy breves observaciones que me van a permitir contextualizar la representación que propone la película. Primero, enfatizando el hecho de que la dinámica que se ha observado en la introducción y que permite plantear un auge en la representación de las empleadas en el cine latinoamericano actual tiene por supuesto mucho que ver con su presencia y progresivo reconocimiento en el cuerpo social real. Así pues, recordemos que el servicio doméstico representa a principios del siglo XXI la primera forma de empleo urbano en América Latina, de manera general, y la primera o la segunda forma de empleo femenino no agrícola, según Bruno Lottier, que es un sociólogo del trabajo, lo que permite sugerir de entrada, y se ve en la película, que la mayoría de las empleadas, por no decir casi todas, son originarias directa o indirectamente del campo. E indígenas. Este autor, Bruno Lottier, subraya por otra parte el hecho de que esta sobrerepresentación en el campo laboral es tratada de manera muy marginal en la sociología del trabajo, lo cual por supuesto ha participado de la muy larga invisibilidad de esta categoría social. Porque la sociología del trabajo tradicionalmente se ha centrado en otras figuras como por ejemplo la de la obrera, la maestra, etc. Esta ausencia ha sido compensada por la publicación de trabajos cada vez más numerosos sobre el tema en los últimos años, que se ha acompañado de debates que han tenido lugar en distintos países sobre el estatuto y las garantías que merecían obtener estas mujeres con respecto al derecho laboral. Y al respecto se ha podido observar que el hecho de que trabajen dentro de las casas, en la intimidad de las familias, ha impedido no solo la posibilidad de trabajar sobre sus condiciones de trabajo y de vida para los investigadores y los trabajadores sociales, sino también la consolidación de una conciencia colectiva entre ellas. Guatemala, por supuesto, no es una excepción en este panorama, sino que, como hemos venido diciendo a lo largo de todo este día, en el caso de este país y de la película que nos interesa, tenemos que añadir el contexto de las masacres que fueron perpetradas en contra de la población civil a principios de los años 80 y que afectaron particularmente a las mujeres indígenas.
Así pues, en la realidad como en la película, el hecho de ser mujer e indígena reduce de por sí a un estatuto social marginal y la posición de Valeriana, por su ambigüedad como típica ladina, se ajusta a este esquema. Es la empleada que más se acerca a la familia y de hecho nos enteramos de que es mucho más cercana a la familia de lo que parece. Es la que habla español y aunque mantiene vivas sus tradiciones culturales rezando a los antepasados en lengua nativa, lo tiene que hacer durante mucho tiempo en el espacio apartado de su habitación hasta que al final de la película lo va a hacer de manera integrada a rituales familiares. Entonces voy a pasar más concretamente a la representación de esta invisibilidad en la familia Monteverde en la película. Desde el punto de vista del sistema de personajes articulado a su estatuto étnico-social, la película refleja las desigualdades que rigen las relaciones sociales en el país. De entrada, se puede notar que la familia Monteverde es una familia de blancos, criollos, que se relaciona con un entorno amistoso igual de blanco, como se puede comprobar con las primeras secuencias de la película. Recuerdo el primer plano, sesión de oración colectiva entre mujeres y después el encuentro entre Monteverde y sus ex compañeros militares en la víspera del juicio. Si bien se comprueba la separación entre esfera masculina y femenina vigente en la oligarquía, la simetría entre ambas deja claro que son las dos caras del mundo del poder frente al que los empleados van a resultar negados en sus necesidades y deseos. Prueba de ello es el momento en el que Valeriana viene a avisar a Carmen y Natalia de que los empleados, asustados por los acontecimientos que ocurrieron en la casa, se quieren ir. Y aquí, Sergi, podemos, porfa, pasar el primer extracto. Va a haber que llamar a un carpintero. Pobrecito tu papá, no es para menos. Con todo lo que le están haciendo es normal que se vuelva loco. Es el estrés, acelera el Alzheimer. Sigue teniendo buena puntería. Por poquito te da. Me hubiera matado. Después del fallo se va a mejorar. Doña Carmen, los sirvientes se quieren ir. Valeriana, por favor, decirles que este no es el momento. Mi mamá necesita ayuda con mi papá. Ustedes vieron cómo está el pobre. No la pueden dejar sola. Además, mis papás les han dado casa, comida, buena paga. Los tratan como de la familia. Los consienten, hasta tortillas les compran. En ningún otro lugar los van a tratar así. Piénsenlo, por favor. Estamos pasando por un momento delicado. Todos tienen miedo. Son unos malagradecidos. Entonces, la puesta en escena, particularmente cuidada y significativa, evidencia de manera cruda la desigualdad de las relaciones entre amas y empleados en la casa. Esta secuencia, que se ubica justo después de que Monteverde le ha disparado a su mujer tras haber perseguido inquietantes gritos en la casa y justo antes de que la familia salga para el juicio. Carmen y Natalia están conversando en la cocina sobre el estado de salud de Monteverde y de entrada Carmen presenta a su esposo como una víctima de las presiones relacionadas con el pleito que se avecina, asumiendo al principio un discurso oficial que se va a ir fisurando a lo largo del relato. La posición de los personajes es reveladora. Carmen se sitúa en la parte izquierda de la pantalla, al lado de Natalia, y ambas dejan vacía toda la parte derecha que materializa el espacio hueco que las separa del mundo de los empleados. De hecho, también de manera muy significativa, la llegada de Valeriana se hace primero mediante el sonido intradiegético fuera de campo de sus pasos y de su voz, que expresa el deseo de los empleados de manera invisible antes de ser desacusmatizado en el plano siguiente. Notablemente, aunque Valeriana se dirige a Doña Carmen, esta da ostensiblemente la vuelta y es Natalia la que encara el grupo de empleados para dialogar, culpabilizando a los empleados con los argumentos habituales, cito, los consienten, hasta tortilla les compra, que Carmen se va a encargar de traducir con mayor crudeza al concluir son unos malagradecidos.
Lo que llama la atención en la construcción de la secuencia es el hecho de que Valeriana hace de intermediaria entre los dos grupos, aunque situándose claro del lado de los empleados que permanecen silenciosos y cabizbajos. Y entonces quiero enfatizar esta invisibilidad de los empleados al principio del relato con un extracto que manifiesta en términos visuales y sonoros esta invisibilización como traducción de la ausencia de estatuto de los empleados y también de ausencia de protagonismo a ojos de los poderosos, es decir, la familia blanca que los emplea. Muy al principio de la película, cuando la familia se ha despedido de sus invitados, un plano nos muestra a los empleados que están terminando de ordenar la casa. Y aquí está, porfa, el segundo extracto. Lo que llama la atención es la composición óptica de este corto plano que me parece ejemplar del estatuto inicial de los empleados en la casa. Van a desfilar ante la cámara al recorrer un estrecho y oscuro pasillo que las lleva desde el fondo, donde la sala está encendida, hasta otro pasillo por el que salen de campo silenciosamente, tras haber pasado delante de la cámara que deja el primer término del cuadro borroso. La última en salir, Valeriana, apaga las últimas luces, lo que confirma la borradura y cancelación de la presencia física de las empleadas, traducción visual y material en la pantalla de su ausencia de estatuto en la narración y más allá en la familia y la sociedad en este momento. Desde este punto de vista podemos decir que la manera como la película enfoca y pone en escena las relaciones entre los personajes es al principio totalmente congruente con la realidad social de los distintos grupos que conviven sin realmente interactuar y entre los que Valeriana sirve de intermediaria. Sin embargo, esta situación se va a modificar de manera radical a partir de la llegada a la casa de Alma, que viene a suplir el vacío dejado en el servicio por la salida de los empleados, atemorizados por la presencia de lo que ellos han identificado inmediatamente desde el principio como la Llorona. Entonces paso a... ya se bloqueó. Da igual. La segunda parte es sobre este paso de la invisibilidad al protagonismo diegético y empiezo evidentemente con la llegada del elemento perturbador que es Alma. La llegada de Alma a la familia constituye el punto de quiebre del relato, tanto desde el punto de vista de la progresión narrativa, es decir, de las relaciones entre los personajes, como dramática. La modalidad de su aparición es un elemento que la conecta de entrada con el mundo de lo sobrenatural y es un elemento que voy a dejar de lado porque otros lo trataron ya antes. El mundo de lo sobrenatural y de los fantasmas en relación con la leyenda de la Llorona, a la que tanto el título de la película como la interpretación de los empleados hacen referencia, pero surge además de una manera que trastorna la habitual invisibilidad de los empleados a ojos de sus amos. Y aquí está el tercer fragmento. Sí. Se trastorna entonces la habitual invisibilidad de los empleados, primero porque su primer contacto con la familia se hace mediante Enrique Monteverde, cuando hasta este momento la conexión de los empleados se había hecho a través de los personajes femeninos que, supuestamente, como todos saben, se encargan de los requisitos del espacio íntimo del hogar. Pero por otro lado, la puesta en escena de la irrupción de Alma en la normalidad de la familia se hace a través de un montaje en campo contra campo y un récord de mirada para enfatizar la dimensión visual como elemento fundamental en la materialización de su presencia,
que la opone claramente a la manera como los demás empleados resultaban literalmente invisibilizados. En el primer plano, Monteverde, detrás de la ventana, observa a los manifestantes que gritan desde fuera de campo «asesino» y se pone las gafas para observar mejor. El raccord de mirada enlaza a un plano de semiconjunto en picado filmado desde la focalización subjetiva del personaje y, de hecho, si nos fijamos, del lado derecho está la cortina y del lado izquierdo está una parte muy borrosa que remite a las gafas que lleva el exdictador. Con una panorámica hacia la derecha que prolonga el movimiento de la mirada de Monteverde en el plano anterior. Se transforma en un movimiento hacia abajo al mismo tiempo que surge una música ruido extradiegética inquietante para acompañar la progresión de la silueta de Ana entre la muchedumbre hasta que se detiene y alza los ojos para mirar hacia donde está Monteverde, es decir, dado el dispositivo de puesta en escena, directamente a la cámara y, por ende, al espectador al que interpela. En el plano siguiente, que enlaza con otro raccord de mirada, Monteverde retrocede como para esconderse. Así pues, en torno al personaje de Alma, el motivo de la visibilidad es fundamental, tanto más cuanto que ella casi no habla. La excepción más notable es el diálogo que mantiene con Natalia, en el que evocan a los padres de sus hijos. Y a partir de ahí, después de la llegada de la muchacha, la situación en la familia se va a deteriorar a medida que las dudas expresadas desde el principio por Sara y Natalia van a afectar a Carmen hasta que no pueda mantener más la versión oficial de Monteverde sobre las masacres a la que ella se había aferrado para mantenerse a salvo. Desde el punto de vista de la progresión narrativa, la evolución resulta muy clara. La primera en interrogarse abiertamente y en solicitar respuestas sobre la personalidad de Monteverde es Sara, que le hace preguntas a Natalia desde los primeros minutos de la película, cuando le pregunta por qué la gente habla mal de mi abuelito, etc. Porque ella encarna la generación más joven y menos afectada por la historia oficial que se hace preguntas de cara al futuro. Natalia, por su parte, que al principio parece ceñirse a la versión de Carmen, como por ejemplo en el primer fragmento que comentamos en el que presenta a Monteverde como una víctima, va a evolucionar tras haber escuchado los testimonios y comentarios de los periodistas en la secuencia del juicio, es decir, de manera relativamente temprana en el relato. La única que tarda en modificar su percepción de los hechos es Carmen, que mantiene la historia oficial frente a su hija, como en la secuencia de la sala de espera en el hospital, en la que se escucha un diálogo muy revelador. Carmen pregunta ¿de qué lado estás?, a lo que Natalia contesta yo quiero saber. Es decir, que privilegia la verdad histórica sobre la lealtad familiar. El punto de ruptura para este personaje se produce después de la llegada de Alma a la casa, cuando Monteverde la acosa sexualmente, cuando le dice a Natalia, cito, a Enrique siempre le ha encantado perseguir a las mujeres, sobre todo a las indias, está desmintiendo la manera como describió la actitud de los generales en la conversación anterior. Entonces, sí, ya funciona, ok. Entonces termino con la última parte de la presentación, que es para observar cómo el personaje va a pasar de la invisibilidad al protagonismo visual, primero aludiendo a una serie de ecos visuales y a la idea de que la verdad es algo que se contagia a los personajes, y aquí en eco a lo que comentaba Pascal, de que la idea de contagio o de contaminación es también uno de los procedimientos propios del fantástico. En el caso de Carmen, la evolución resulta literalmente espectacular a medida que observamos cómo el personaje se ve atrapado por un personaje que ya no es la criada, sino la llorona en el famoso acto 3 de la película. La progresiva salida de la delegación que la mantenía a flote se traduce interesantemente por un dolor que afecta sus ojos, y el hecho de aparecer y mostrarse para Alma tiene como consecuencia el hecho de abrir los ojos, aunque sea doloroso, para enfrentar la realidad y salir de la mentira para Carmen. Así confiesa al evocar la posibilidad de que Monteverde haya traído a la casa a Valeriana porque era hija ilegítima suya, cito, pensé que lo había superado, pero últimamente no puedo dejar de pensar en esto, y aquí abro y cierro el paréntesis sobre Le Retour du Refoulé, porque yo creo que sí, la dimensión psicoanalítica es una herramienta indispensable para también abordar la película.
Y de hecho, más allá de sus ojos, es su apariencia física en general la que se modifica y se deteriora de manera notable a lo largo del relato, como también nos enseñó Paula. Aquí dos fotogramas, uno de la primera secuencia de la película y otra que surge en la última parte. Y este giro en su apariencia es revelador del hecho de que la visibilización del problema también es un elemento clave. Y en el último tercio de la película, el motivo de la inversión visual de los papeles se impone como una prueba de la revancha efectiva de Alma sobre sus victimarios. Desde este punto de vista se puede observar una completa inversión en la repartición de los personajes entre las zonas nítidas y borrosas del plano, con la utilización, por ejemplo, muy sugestiva, que ya también fue aludida, de la profundidad de campo en el plano en el que se ve nítidamente a Alma y Sara jugando tablas en el primer término, mientras que en el fondo se vislumbra a Carmen y Monteverde borrosos, plano que culmina con la bofetada de Carmen a su esposo. Allí pues se invierte completamente la jerarquía que se había establecido y expuesto en la primera parte de la película en términos de acceso a la visibilidad. Además, el contagio de la verdad mediante la mirada desemboca en una inversión de papeles entre Alma y Carmen que culmina en la última secuencia de Pesadilla Flashback, donde la belleza hierática, silenciosa y algo inquietante de Alma se opone al cuerpo histerizado y maltratado de Carmen, que hasta se pone a hablar en lengua nativa cuando le interrogan los militares. La desaparición de las fronteras entre sueño y realidad, que pasa por una manifestación en el cuerpo real de Carmen de su experiencia soñada en carne propia de la brutalidad de la represión militar, permite que el personaje reconozca la verdad de lo que ha pasado. Así pues, en el momento en que Carmen alza los ojos para ver al propio Monteverde apuntando su arma hacia ella, ella conoce y por fin admite lo que ha pasado. Disfrazada de empleada, es decir, de personaje sin visibilidad ni papel, Alma ha conseguido levantar el velo que encubría la verdad y Jairo Bustamante dar visibilidad a los que ciertos discursos y sectores sociales quieren borrar y acallar.